Alerta en C5N y así comenzamos, nos vemos. Tiene que ver esta alerta con la denuncia judicial, la judicialización de una medida de gobierno, bueno, y de la que se está hablando en las últimas horas, que tiene que ver con la compra, los consumos de servicios turísticos, pasajes y demás en el exterior del país. La polémica de las últimas horas y ahora su correlato en la justicia, a partir de lo que están viendo en pantalla, ¿sí? El proyecto de resolución de la Cámara de Diputados y los diputados de Juntos por el Cambio, así lo explica en Twitter Mario Raúl Negri, respecto del pedido de nulidad de la decisión del Banco Central. En paralelo, una denuncia en la justicia de la que ya nos va a hablar Vanessa Petrillo. Vane. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, sí, tenemos este proyecto de resolución de parte de Negri, bueno, de los diputados que lo están firmando, y además ya comenzó todo la judicialización del tema en Comodoro Pi, porque hay denuncias penales contra las autoridades del Banco Central por delitos, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por abuso de autoridad, que ya fueron sorteadas, que ya están en los tribunales, porque consideran que acá, con esta decisión, esto es lo que dicen las denuncias, se está violando la ley de defensa al consumidor y también se está violando la ley de tarjetas de crédito. Para los denunciantes hay comisión de delitos y eso tiene que investigarse. O sea, por un lado tenemos la nulidad, para que se entienda, el pedido de nulidad, y por el otro lado las denuncias penales contra las autoridades del Central. Bueno, las dos acciones, las dos trabas que intentan interponerse o que se han interpuesto ya, una en la justicia, otra en el ámbito legislativo, ¿sí? Los diputados en el Congreso de la Nación, y estaba mirando, bueno, algunos de ellos, Karina Banfi, por ejemplo, Mónica Frade, por ejemplo, Schiavoni, Mario Negri, por supuesto, a la cabeza, que es quien tuitea también, sube el tuit que ustedes estaban viendo ahí en pantalla, entre otros, los firmantes de este proyecto. Pero en paralelo, lo que tiene que ver con la denuncia en la justicia que inicia Yamil Santoro. Yamil Santoro, exactamente. Hay otras denuncias más de otros abogados, Dupuy, Delhom, que van ingresando en los tribunales de Comodoro Pi. Creo que la primera se hizo en el juzgado 2, que le quedó a Sebastián Ramos, y de ahí, bueno, seguramente lo habían anunciado también las empresas de turismo, que también iban a recurrir a la justicia. O sea, este tema ya llegó a la justicia y seguramente se irán acumulando a lo largo de las horas y los días distintas denuncias por esta cuestión, ¿no? Planteando tanto la nulidad, porque también van a haber presentaciones en el fuero contencioso pidiendo la nulidad de esta medida, y a su vez, bueno, intentando que se abran investigaciones por supuestos delitos que habrían cometido las autoridades del Central. Sí, bueno, varias cuestiones y tal vez lo podamos charlar en un ratito con Juan Enrique, ¿no? Porque el trascendido desde el Banco Central tiene que ver con que, bueno, las opciones que hay son las del pago mínimo de la tarjeta de crédito, de obtener algún tipo de financiamiento a través de créditos bancarios u otras vías. La verdad que lo que yo me pregunto es, bueno, a ver, el pago mínimo de la tarjeta de crédito, todo el mundo sabe que es muy complejo una vez que uno va acumulando, no es una salida, no parece ser una salida, pero de todos modos sí hay muchas opciones que ha dado el gobierno y en medio de esto está la polémica, ¿no? Muchas opciones que ha dado el gobierno para poder viajar dentro de la República Argentina con devolución, en el caso de los jubilados, de hasta un 70% de ese viaje, ¿no? Con el programa previaje, el resto de la población con un 50%. Ahora, se entiende que en este momento, además, para ir afuera del país, bueno, necesitas un poder adquisitivo, ¿no? Un nivel económico, nivel de ingresos, ¿no? Para poder ir de vacaciones 15 días en dólares a cualquier lugar fuera del país, es bastante complejo, es bastante caro. También hay que decir, para ser justos, que en medio de esto también están aquellas personas que necesitan realizar un viaje en exterior, que no implica ir a Estados Unidos, a la playa, a Miami, sino, y este sería el gris, ¿no?, de la decisión, sino que de pronto quieren volver a Paraguay, digo, por mencionar un país cercano, a ver a su familia, ¿no? Y no necesariamente se trata de salir de vacaciones y gastar fortunas. Y entonces la única forma que tienen para hacerlo es hacerlo en cuotas, y ahí se encuentran con una situación compleja. Es complejo el tema, por eso hay que explicarlo bien, por eso hay que analizar todas las cuestiones, pero en medio de esto lo que sucede es que, bueno, se politiza
¿no? Se judicializa, claro, se judicializa esta medida. Claro, tal vez no ha sido... Y la oposición. La oposición, obviamente, ya habían dicho que se iba a judicializar, las empresas de viajes también dijeron que se iba a judicializar. Tal vez un error del gobierno haya sido lanzar esta medida tan de golpe y por ahí no explicarle a la sociedad por qué se toma esta medida, ¿no? Las razones. Eso sería, bueno, entender bien por qué se está tomando esta medida que en definitiva va a beneficiar al país. Bueno, mira, Vanessa, de hecho tomo dos cosas de lo que estás diciendo. Me decían hoy que Lamens ha hablado con un grupo de empresarios turísticos porque quien realiza la denuncia acá o vienen estos reclamos desde el sector político, desde la oposición, que se ha opuesto a cualquier medida, ¿no? Que durante todo este tiempo el gobierno nacional con la que ha intentado avanzar. Se opusieron a todo. La verdad es que hay que decirlo de esta manera. Por otro lado, hubo una reunión con empresarios, los empresarios del sector turístico que pueden dar sus argumentos y algunos explican que para las líneas aéreas también, ¿no? En el caso que los aviones no vengan llenos o no salgan llenos, uno de los tramos se daría vacío, entonces dejarían de venir. Bueno, cuestiones que son complejas y que hay que hablar con especialistas del área. Por otro lado, Matías Lamens, me dicen a mí, hablando con esos empresarios, les dijo, bueno, les pido que me acerquen una, contrapropuesta, ¿no? A ver qué es lo que se puede hacer. Asiente con la cabeza la Colo, tendrás la misma información, Colo. A ver qué es lo que se puede hacer, a ver cómo podemos mejorar esta medida. Es decir, no modificarla, tirarla para atrás, mejorar esta medida para no perjudicar a nadie. Pero, por otro lado, escuchaba, oyentes de radio en la mañana de hoy que decían, cuando a nosotros en otros gobiernos nos dijeron el fútbol no va a ser más gratuito, por ejemplo, o las tarifas van a aumentar, esto va a tener que ser así, abríguense en su casa y paguen lo que tengan que pagar, no hubo tanto revuelo, cuando en todo caso esto tiene que ver con una medida que afecta a los que se van fuera del país y la mayoría de vacaciones. Sí, pues yo citaba algunos ejemplos concretos del que se va a ver a su familia. Bueno, pero sabemos que la mayoría tiene que ver con turismo y sobre todo en esta época del año. Colo, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Le doy la bienvenida ya a Juan Enrique, a Mauro Albornoz. Se queda Vanessa Petrillo. Colo, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. A ver, es algo importante y muy relevante destacar que nadie está haciendo foco en esto. ¿Por qué estamos en esta situación frente a esta medida? Ayer el Banco Central, además de esta decisión, comunicó otras dos medidas. Flexibilizó el acceso a dólares a quienes más lo necesitan hoy. Las empresas que importan. ¿Pero qué importan? ¿Un bien final acabado? ¿Una lapicera? No. Las empresas y las pymes que necesitan importar insumos y bienes de capital. ¿Y por qué? Porque la Argentina está creciendo. Este año va a crecer en torno a un 10%. Eso es muchísimo. Obviamente como rebote de la brutal caída del año pasado del 10%. Pero un crecimiento tan grande implica una gran demanda de dólares por importación. ¿Y por qué implica demandar importación de bienes de capital y de insumos? Sí. Porque la Argentina desde el año 76 a la fecha se desindustrializó. Entonces, no tenemos industria, no producimos esos bienes, esos insumos y esos bienes de capital y cada vez que hay crecimiento tenemos lo que se llama restricción externa. Empieza la industria, la pyme a demandar dólares que no logran abastecerse con la exportación. Porque ¿qué exportamos fundamentalmente? Granos. Entonces tenemos que ir hacia la exportación de bienes acabados, bienes industriales. Y bueno, esta es la gran paradoja que tenemos. Es verdad lo que dice la Colo, pero vamos a la medida, ¿no? La medida se trata de incentivos o sacarle incentivos, ¿no? Vos cuando haces ahora 12, ahora 24, ahora 36 para comprar un lavarropas, incentivás que la gente compre un producto de fabricación nacional. Ahora, cuando vos le sacás la financiación para irte a Miami, para irte a Brasil, le sacás el incentivo para que se vayan. No le estás sacando la forma de irse. Pueden ponerla la guita una arriba de la otra y se pueden ir. Por eso es un papelón lo de la oposición. Segundo, yo me acuerdo en el año 2010, vos te podías comprar un televisor, un plasma, como decía González Fraga, en 84 cuotas. Yo me acuerdo, me compré uno en 84 cuotas. Cuando bajaron esa financiación a 12 cuotas o la sacaron, yo no fui a hacer en términos judiciales porque me sacaron la financiación de 84 cuotas. Por eso es un papelón. Esta es una medida de política económica de incentivo o de sacarle incentivo a un consumo. Poco tiene que ver en términos judiciales.
poco tiene que ver en chicana política. Ahora, si uno le quiere buscar la explicación, chicos, es porque faltan dólares. Y la pregunta es, ¿por qué faltan dólares? ¿Y por qué alguien se llevó 100.000 millones? Claro, ¿Quién se lo llevó? Y todos saben quién se llevó esa guita. Sí, Además, tenemos que pagar una deuda con el fondo. De todos modos, me parece interesante también lo que decía la Colo al principio, tratando de explicar de alguna manera que esto no tiene que ver, porque hoy en la mañana también escuché una gran cantidad de comentarios. Bueno, claro, necesitamos dólares para pagarle al fondo. Ni siquiera tiene que ver con eso Ni como siquiera. objetivo final y a largo plazo. Bueno, mediano plazo, para el año próximo. No, es Para- la urgencia esto tiene más que ver propia. con esto, para crecer lo que se necesita para continuar con este crecimiento. Esa sería la explicación. Voy a ver si estoy en lo correcto. Para continuar con este crecimiento del que hablábamos ayer, que es previsto para este año, para el año próximo, bueno, lo que hace falta es esto, ¿no? Y que ese crecimiento es necesario ¿para qué? Para firmar el acuerdo con el FMI. Bueno, Sí. claro, ¿Por qué? exactamente. Porque Ahí lo sí. que se busca es que a partir de 2024, según lo que se firme, hay que empezar a pagarle al FMI. ¿Cómo le vas a pagar? Teniendo saldo comercial. ¿Cómo tenés saldo comercial acuñando dólares de esta forma? Es muy difícil. todo. Dani, cuando tomas una medida, claro que es una sábana corta, ¿no? Hay algunos que son perjudicados y otros beneficiados. Claro, vos no vas a sacar un pasaje para irte a Miami, pero seguramente vas a sacar un pasaje para ir a Bariloche. Entonces va a haber un sector del turismo que le va a gustar y a otro que no le va a gustar. Pero es la realidad, lamentablemente es así. Bueno, y bueno, esto es importante, no afecta al turismo interno. Claro que Esto no. debería afectar. Bueno, porque hay quienes también te lo presentan como, por eso yo daba el ejemplo de los aviones, ¿no? Que los aviones, si no van llenos, tampoco van a venir y la gente va a dejar de venir a la Claro. República No. Argentina No. y se van a caer las rutas. De hecho, yo he trabajado durante años en una línea aérea. Esto no es así, ¿eh? Esto no es así, no es necesariamente así. Y después- Así que tampoco es que nos vamos a aislar del mundo y van a dejar de venir vuelos. La verdad que no. ¿cuántos no, argentinos tampoco viajan es al cierto. exterior? Si vos haces ¿cuántos son los que viajan al exterior? Un número. ¿Qué porcentaje de argentinos? ¿El 8%? ¿El 10%? ¿Los 45 millones de argentinos van a Miami? ¿Los 45 van a...? No es con eso que quiero hacer una grieta, sino que hay un sector que es el que consume muchos dólares en términos de viaje y que, bueno, lamentablemente van a tener que, por lo menos, no tener la financiación en pesos en 18 cuotas. Eso aparte es lo la que tienen, estamos hablando de la realidad. claro. Eso no quería se trata remarcar. de fomentar ninguna grieta. Estamos hablando de lo Claro. que pasa en realidad. Y cuando vos decís, es un grupo de argentinos que en este momento y en este contexto, perdón, ahí vamos, Colo, pero Sí. que en este contexto pueden salir a tener vacaciones de 15 días en dólares, bueno, lógicamente no son muchos, la verdad que no son Lo que muchos, pasa no es que son del la otro totalidad lado de te están Argentina. diciendo que te restringen tu derecho No es a así. pagar en cuotas. El derecho Bueno, de pagar en cuotas pero está... el ejemplo del televisor, Leí las denuncias, por ejemplo, está la ley de tarjetas de crédito y la ley de defensa al consumidor dice que uno tiene la posibilidad y el derecho de pagar en cuotas. Eso es lo que estoy leyendo en las denuncias Claro, que van el argumento. presentando. El argumento Ahora, por eso yo te ponía el ejemplo individualista, si se quiere, ¿no? Sí, mira, pero- Vane, del fútbol. Por eso yo te ponía el ejemplo del fútbol. ¿Sabés por qué? Porque en el momento que vino alguien y dijo, el fútbol deja de ser, que hasta Claro. podríamos decir, ni siquiera se trata de un beneficio de pagar en cuotas, sino del derecho, era un derecho. Un derecho, ¿sí? claro. Bueno, y Juan mencionaba lo de las tarifas, por ejemplo, el aumento de las tarifas, pero en el caso del fútbol, bueno, no, a partir de ahora el que quiere ver fútbol, que lo pague. Esto es así. Cuando sucedió contra un sector, y en esto quiero ser justa, que es el de los que menos recursos tienen, que lo que querían era ver un partidito de fútbol, no querían ir a los Estados Unidos a recorrer Europa. Esta es la realidad, ni siquiera lo digo de manera peyorativa. No fue un escándalo y nadie salió a denunciar. Ahora, esos mismos que defendían eso, ahora salen a denunciar que a ese sector más reducido, y ahí voy con la Colo, pobre que te corté 2 veces, que ese sector más reducido no pueda viajar al exterior. Bueno, es injusto. Mirá, Dani, yo les traje unas placas y después quiero hablarlo con ustedes. ¿Realmente desaparece el financiamiento en cuotas? Ahí lo vamos a ver y con los A ver, ejemplos que dale, traigo. A ver, mira. primero repasemos para que la gente entienda de qué trata esta medida. Es la prohibición de la compra de pasajes en cuotas en cuotas sin interés. Esa es la definición exacta. Solo compras en un pago se va a poder financiar. Ahora Si lo explico financias, cómo. pagas un poco más. Es eso, será con Exactamente. interés. Pero Y- se puede hacer también. Sí, se puede hacer y ahí lo vamos a ver. Por eso yo digo acá que se promueve fundamentalmente la compra en un solo pago. ¿Por qué? Porque te va a salir más económico si lo financias. Y ahora explico cómo. Ya sea compras al proveedor directo o agencias de viaje. Avancemos. ¿Qué tipo de compras? Todo lo que tiene que ver, próxima placa, podemos ver todo lo que tiene que ver referido a turismo. Por ejemplo, pasajes, hoteles, gastos en el exterior. Ojo, todo lo que pases con la tarjeta de crédito en el exterior, lo mismo. En un solo pago, sino ahora les explico el financiamiento. Y hoteles, próxima placa, esto también muy importante y aquí arrancamos.
A ver, vos podés financiarlo. Por eso, Vane, habría que ver cuánto de esa medida judicial, de esa denuncia penal, tiene asidero o no. Yo aquí no lo sé. Porque, ¿qué te dice el Banco Central? ¿Qué te dice Cerruti hace un rato? Sí, va a poder seguir financiándolo. Caro, pero va a poder. Vos podés pagar el saldo mínimo, ¿sí? Si pagás el saldo mínimo del total de las compras de tu tarjeta de ese mes, lo puedes llegar a financiar, te ofrecen las tarjetas de crédito. Actualmente es así, hasta 24 cuotas. Pero ahí te metes en un lío. Ahí te metes en un lío. El pago mínimo, mira, me parece, te sumo esto, me parece que es la otra la opción. En todo caso, financiarlo pagando con interés. Bueno, pero es esto, el interés es de esta forma. Avancemos. El pago mínimo te mata. Sí, pero el interés es solo con el pago mínimo, Dani, ojo. En realidad, sacan... Es esto, miren este ejemplo porque es muy complejo, entonces se los traje bien claro. Porque es complejo. Solo podés financiar, Dani, vía dos formas. O si sacas un crédito personal, tradicional, o si financiás con pago mínimo. Bueno. Entonces, ¿qué significa financiar con pago mínimo? Es muy complejo, Dani. Sí, a ver. Entonces, miren, les traje ahí un ejemplo de una factura, ¿no? Supongamos que vos en el mes tuviste 3.500 pesos en pesos, ¿no? Bien de contadora. Sí, gasto de supermercado. Eso es mentira, porque uno hoy gasta como 20.000 Yo odio ver esto. pesos. Muchos números, bueno, claro. Muchos números. Supongamos que gastamos en pesos 3.500 pesos. Sí. Después te compraste un pasaje a Chile a $100. Sí. Bueno, ¿qué significa $100? $100 en total vos lo tenés que especificar. Son 17.500 pesos al día de hoy. Porque tenés ahí, yo puse 6.500 pesos, que es el impuesto, los dos impuestos, impuesto país más 30%, y 10.600 pesos, en total es 17.500. ¿Vos qué financiás? ¿Financiás solo los $100? No, financiás el total. Todo lo que compraste, claro. Todo lo que compraste. Acá también. Compraste los 3.500 pesos, también lo financiás. Entonces, ¿cómo lo financiás? Bueno, vos tenés, Dani, por ejemplo, digamos, el total, eso es en pesos 10.000 pesos, más otros 10.600. Sí. El saldo mínimo es 1.000 pesos, es el 10% de ese valor en pesos. Y luego financiás 9.000 que te quedan, más los $100 pasados a pesos. Bueno, veamos la próxima placa, pero cómo queda el lo número. que se sacan acá son las cuotas sin interés. Claro, vos podés seguir pagando el viaje en cuotas y pagando el interés correspondiente. De 43%. Sin meterte en el lío de acumular pago mínimo. No, podés conseguir un crédito. Y acumular el resto. Solamente si sacás un crédito eso, Dani. Podés conseguir un crédito, te puede prestar un amigo. Acá te sacan el término de pasar el tarjetazo, que no sea tan fácil. Es un tema de incentivo, que no tengas el incentivo de decir a ver cuánto es y pasás el... ¿Sabés que hablé con un agente de turismo y me dijo, mirá, Juan, esto es para los .com, ni siquiera para nosotros que trabajamos de la Argentina, porque los que trabajamos en Argentina vamos a hablar con el banco, le vamos a conseguir el crédito y lo vas a poder pagar en cuotas con una tasa razonable. Esto es para los sitios que están haciendo el tema de judicialización, porque a ellos es automático. Vos entrás a ese sitio y ¡pam! Mandás el tarjetazo. No vas a poder hacer eso. Claro, pero si hablas, claro. Despegar y los conocidos. Tal cual, no quiero dar nombres, tal cual. Sí, lo doy porque están en contra y porque ya anunciaron Y también que tienen rentabilidad en el extranjero. Ellos tienen guita, toda la rentabilidad, balanza en el extranjero. Pero Está bien que así sea. Es importante remarcarle a la sociedad que si hace eso que dicen, como explica Juan Enrique, que vos tarjeteás, ¿qué significa tarjetear? Significa que te va a cobrar, si lo pasás en cuotas, la tarjeta de crédito te va a cobrar un 43% sobre esa compra en dólares más todo lo que cobraste, todo lo que compraste ese mes en pesos. Claro, el Entonces total de todo lo que hagas. Claro, el total de no solo del viaje, sino el total del consumo de la tarjeta. Por eso Fácil, es tan listo. grande, es 43% sobre el total. Y bueno, y eso lo tenés que pagar. Claro, te va a salir mucho más caro, obviamente, te va a salir mucho más caro. Sumo un dato en relación al contexto en donde se toma esta medida, que tiene que ver con el Black Friday, porque ayer cuando se conoció esta noticia me comuniqué con las agencias de turismo con todo lo que estaba sucediendo y me remarcaban que ellos, claro, tenían grandes ofertas y cuotas sin interés para lo que era toda la jornada del día de hoy. Por eso es que hoy también están reunidos por esto que tiene que ver con la judicialización de la medida en relación a también lo que está planteando la oposición, ¿no? ¿Tienen grandes ofertas? Bueno, eso es lo que plantean, porque es la gran discusión. Es verdad eso también, ¿no? Porque eso es la discusión que hay siempre, si se tratan de descuentos reales o... Bueno, también esto de elevar los precios una semana antes y después aplicar descuentos. Que es otro tema, pero también tiene que ver con la vivada que no termina nunca, ¿viste? Y en el medio todos nosotros tratando de ver en qué cosita podemos hacer para que el sueldo alcance un poco más. Pero es verdad lo que menciona Juan Enrique en relación a que los principales afectados son las .com. En relación a cuando decimos .com estamos hablando de lo que son las páginas de hospedajes y alquileres. Porque acá estamos viendo este Black Friday porque a veces parece como que no se puede comprar cuotas y en realidad no se puede comprar cuotas pasajes al exterior porque
porque le está yendo bien en cuanto a compras nacionales. Claro. Digo, está encabezando lo que es salud y belleza, todo lo que es protectores solares de cara a la temporada de verano está aumentando mucho ahora. La gente lo está sacando en cuotas, ¿no? Bueno, eso es importantísimo lo que acaba de decir. En todo caso, además, es una medida restrictiva y vuelvo a esto de la comparación con el partido de fútbol, que en todo caso restringe a un sector al que le está yendo bien gracias a medidas también que tienen que ver con lo que ha decidido el gobierno nacional y gracias a la devolución del 50%. O sea, por eso son decisiones de política económica que por ahí no tendrían que judicializarse, porque sabemos cómo terminan las decisiones de política económica que se judicializan. Por lo general te terminan diciendo que no son delitos. Bueno, y tenemos ejemplo, ¿no? Tenemos acá tenés un ejemplo. Vos fíjate. Claro, tal cual. Medida de gobierno concreta. Bueno, y tenemos un ejemplo que es grandísimo, que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo con el fondo, ¿no? Y de ahí para adelante todo lo que quieras, Sí, claro. No, acá, mira, tenemos en el full un ejemplo de ir a Brasil, ¿no? Porque vos querés armar el viaje seguramente para enero o para febrero. Y tiene que ver, vos sabés, Dani, que los pasajes aéreos van cambiando su precio según la reserva porque se va modificando el precio por un tema de demanda. Ahí, mira, el vuelo a Brasil, una familia tipo le sale 500.000 pesos. 520.000 pesos el hotel a Brasil. Y a ver, por arriba lo podemos ver. El total para ir a Brasil en estos 15 días de enero o febrero, esta tarifa la consulté ayer. Tenés 1.020.000 pesos. Lo que pasa que acá tenés el tema, si vos querés ir a Brasil, que si no tenés el 1.020.000 pesos o no lo conseguís o no te lo prestan, un banco no te lo presta, no te vas a poder ir. Vos lo vas a poder financiar si vas a Bariloche, si vas a Iguazú. Por eso, acá hay agencias de viajes al exterior que van a estar perjudicadas porque no va a haber incentivo de poner 1.020.000 pesos para ir a Brasil. Tengo un ejemplo más que es Miami. Vamos a Miami, como dice acá Luz. Vamos a Miami. Imagínate, Juan, siguiendo el ejemplo de Juan, 1 millón de pesos. Claro, es un montón de guita. 43%. Eso es lo caro de la financiación. Mirá el vuelo ahí a Miami. Un palo 200 es una familia tipo. Es un montón de guita. Tenés 650 lucas de hotel y un automóvil que vale $100 por día, 250.000 pesos. Con auto encima. A todo trapo. Vamos a todo trapo. Hay que ir a Miami. Andrea, escúchame, Andrea, no la llevás contigo pan y cebolla. Contigo pan y cebolla, no, ya me lo dijo. Y fíjate, ir a Miami, la familia tipo 2.100.000 pesos. ¿Qué sucede? 2.100.000 pesos. Y si no lo podés financiar en 18 cuotas sin interés, con el salario promedio en la República Argentina, creo que ya no hay incentivo de ir a Miami. Bueno, claro, hay un sector importante de argentinos, 5 millones, que están acostumbrados a ir a Miami tal vez. Pero hay muchos argentinos que nos están mirando, que apenas se pueden comprar un lavarropas o una cocina, y que dirán, yo nunca fui a Miami y no pienso ir, y mucho menos no tengo 2.100.000 pesos para gastármelo en 15 días. Por eso, como decía vos, Dani, se trata para quién se gobierna, a quién se mira, a los sectores concentrados o a los grandes sectores populares de la población argentina que quieren comprar lavarropa. En un momento crítico, además, saliendo, digo, entre comillas, de una pandemia, porque, atención, también Mauro decía, vamos a hablar del contexto, y el contexto era el Black Friday. Yo pensé que el contexto, además, tenía que ver con lo que sucede con esta pandemia, que no termina nunca. Europa, lo vamos a hablar en un ratito, Mauro, pero si querés adelantar algo, la verdad que la situación es muy complicada porque Reino Unido, algunos otros países están empezando a cerrar fronteras por la aparición de una nueva variante. De eso estamos hablando también en este momento. En relación a eso, adelantar nada más que están reunidos en el Ministerio de Salud, están todos los ministros reunidos por este tema en relación a que, bueno, se está analizando qué pasa con las fronteras en Argentina en el medio de que muchos países empiezan a tomar decisiones muy duras con África, ¿no? Están pidiendo restricciones, de hecho, hace minutos la Comisión Europea está dando esta recomendación a los países miembros, ¿no? Cierren fronteras con África. Bueno, están reunidos todos los ministros de salud en relación a este tema para ver qué decisión toman. Bueno, en ese contexto estamos hablando de gente que quiere salir de vacaciones. Yo no me quiero olvidar de aquel que tiene que salir por una cuestión personal y digo, siempre acá entran los grises, ¿no? No, también países limítrofes, ¿no? También ese es otro tema que nos venían remarcando. Digo, Paraguay, Bolivia, Chile, ahora Brasil está cerrado igual, ¿no? Pero la idea era que en Brasil se pueda viajar. Estos países limítrofes, había muchas familias que iban y tenían previsto viajar. Bueno, en ese sentido sí impacta porque es una diferenciación. No es lo mismo irse a Miami de vacaciones que ir a visitar a tu familia a un país limítrofe. Cambia mucho en ese sentido, ¿no? Claro. Hay que incentivar algo, esto es real también. Bueno, ¿qué te está diciendo el gobierno? Bueno, que lo pagues en un pago. ¿Cómo podés hacer para pagar en un pago? Bueno, si vos prevés en el año que a fin de año te vas a ir de vacaciones,
Bueno, varios meses antes, con tus pequeños ahorros, ponelos en un plazo fijo, sacás una mínima ganancia de interés. Hoy la tasa es negativa frente a la inflación, pero antes que nada es una tasa, y luego con eso comprar el pasaje o Pero ¿cómo haces con la tarjeta, Colo? Porque acá también entra el tema del cupo de tarjeta. Con estos montos de los que No, estamos con hablando estos es montos, imposible pero no pagar. podés comprar todo Nada. junto. Un mes compras el pasaje, otro mes compras un hospedaje Sí, y así. pero ya no hay tiempo, Colo. Sí, a mí me decían Sí, que... claro, hay en enero que, ya son las No, estrategias. No, sí. los bancos y las agencias seguramente van a trabajar para generar montos o límites que sean considerados para poder sacar el pasaje y que un banco lo financie con una tasa razonable. Es verdad, se va a complicar, pero insisto, ¿no? La medida es en términos de incentivos y desincentivos. Se trata de eso, ¿no? No se trata tampoco de que vos no puedas viajar. No, Se porque trata- justamente claro. uno de los argumentos de las denuncias que leía era que te coartan o te están restringiendo tu derecho a viajar. No, y no. tampoco es así en rigor, ¿no? Claro. Porque no te están prohibiendo la posibilidad de viajar. El que puede viajar lo va a hacer y el que no puede viajar puede financiar un viaje acá al interior del país. Eso está permitido. Por eso yo creo que las denuncias por ahí tienen pocas chances de prosperar a la larga en la justicia. Recordemos Ahora, la que discusión aquel- es siempre la misma, ¿eh? La discusión es siempre la misma. Y yo me veo Una un año chicana atrás política. discutiendo a aquellos que estaban afuera y querían ingresar, Claro. ¿no? Cuando la frontera se cerraba y salían a los gritos en televisión. Y no hablo de los casos que tenían cuestiones esenciales, tenían que trabajar, sino aquellos que estaban de vacaciones y se quejaban y hablábamos de esto. Y muchos periodistas defendiéndolo. Y digo, ¿para quién trabajan, no? ¿A Claro. quién defienden? ¿Los intereses de qué sector defienden? Estamos en un momento muy difícil, lo sabemos todos. Estamos todo el día hablando del precio de la carne, de los precios de los alimentos. ¿Cómo es que pasamos a meternos en discusiones grandísimas ahora por aquellos que quieren viajar al exterior y quieren pagarlo además en cuotas? ¿No? Y además lo quieren pagar en cuotas y cómodamente, cuando hay un sector de la población que está teniendo necesidades muy, pero muy importantes, que Muy acuciantes. necesita de la ayuda social, ¿no? Que necesita que los precios bajen. ¿Qué es esta discusión que de pronto uno se despierta? Digo, trato de ponerle un poco de coherencia porque nos metemos nosotros también en esta vorágine del Sí. tema del día, ¿no? ¿A quién no le gusta viajar? Y de pronto, sí, pero aparte todas las pantallas hablando de lo mismo, cuando Claro. en realidad no es una medida escandalosa. A No, y nadie le además- cerraron y atención, porque iba a decir, a nadie le cerraron las fronteras. Y si se cerraran las fronteras, en este momento las fronteras en el Reino Unido se están cerrando porque hay una variante nueva, lo cuento porque alguno prende la tele ahora a las 12 del mediodía y no lo sabe. Hay una variante nueva de la que nos va a hablar Mauro, la variante NU, que viene de Sudáfrica y que por eso se está evitando que haya vuelos, se están cancelando nuevamente. Otra vez el principio de la historia. En ese contexto estamos. Y déjame resaltar algo en línea de lo que decís, Dani. Recién Juan Enrique les mostraba claramente cuánto sale un viaje. Estamos hablando de Fortuna. el 20% de la población argentina, nada más que trabaja, que tiene esa capacidad de ingresos. El 20%. Y para gastar semejante dinero en un viaje es porque tenés capacidad de ahorro. Y es porque en su mayoría lo vas a poder pagar en un pago en diferentes y un meses. detalle. No es lo mismo que el que viaja Y un último una detalle, semana a último. Brasil. Justamente ese 20% de la población que puede viajar, que tiene ese dinero, es el que opera en los medios. Es el que opera en los medios y él es el que sale a decir y a quejarse. Y el que tiene llegada judicial también, ¿no? El que puede encontrar un abogado para quejarse y sobre todo hacer un comunicado diciendo que es inconstitucional, cuando no hay nada inconstitucional, en una medida que, insisto, yo recuerdo en 2010 me compré un televisor en 84 cuotas. Cuando me lo bajaron a 12 cuotas, no dije, uy, es inconstitucional no poder comprarme un televisor. Bueno, me recuerda la frase de González Fraga que tanta polémica Claro. generó, ¿no? Diciendo, creían que podían tener un aire acondicionado, Sí. Claro, podían tal pagar cual. no sé cuántas cuotas y bueno, Bueno. todo el tiempo volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Para quién trabajan? Me ¿Para pregunto quién? yo. Y cuando digo para quién trabajan, esos mismos periodistas que en realidad no ven que detrás de ese 20% hay un 80%, hay un país. Hay Claro. un país con necesidades, pero necesidades muy urgentes. Tal vez 40% molestó, de tal vez pobreza, molestó mucho 40. lo intempestivo de la medida y a lo mejor no se la esperaba. No no son sé. así las medidas estas, ¿eh? Tienen que ser así, las medidas tienen que ser tomadas Pero así aparte, porque... si te avisan, no, para. De hecho, ayer explotaban las páginas, ¿no, Mauro? Anoche. Ayer me decían- No, es así. Ayer me Anoche decían eso. explotaban, Echa sí. la trampa Yo y- consulté porque me decían, bueno, es una medida inconclusa. Me dicen, pero lo que pasa es que si nosotros anticipábamos Claro. esto, iban Claro. todos a Ah, volcarse claro. a comprar por el Black Anoche, Friday. se lo- que era. Probablemente falten algunos, cuando yo digo que se toman medidas, cuando vos tomás
medidas, generalmente son injustas con alguien las medidas, ¿no? Sí, claro. Generalmente. Hay un sector Sí. que no le gustan, bueno, no podés dejar a todos contentos. Bueno, y también están esos grises, como yo mencionaba, la gente que tiene, viste, por no todo, ir al exterior, por eso ponía el ejemplo de ir a Paraguay, de ir a Chile 2 horas, porque tenés familia ahí, o una necesidad, o un problema, ¿no? Particular. Pero entiendo que después de lo intempestivo, si querés, de esta medida, o de lo sorpresivo, para que no se aviven antes, después tiene que venir esto que plantea ahora Lamens, que es, bueno, a ver, veamos los grises, veamos los grises. Ahora tenemos tiempo para empezar a resolverlo, para acomodar, para mejorar la medida. Lo que pasa es que eso también te lo presentan como entonces se apuraron y no sabían qué era lo que querían proponer. Entonces se trata de echar un poco de luz, ¿no?, sobre lo que está pasando. Lo están haciendo maravillosamente bien entre todos, para ver qué tan negativa es, ¿no?, y qué tan positiva para el resto. Me dicen que habló la vocera Gabriela Cerruti sobre este tema en la mañana de hoy y ya regresamos con la mesa. Queríamos traer algunas aclaraciones, explicaciones, serenidad con respecto a la resolución de ayer del Banco Central, que tiene que ver con los viajes al exterior y la posibilidad o no de pagarlos en cuotas. Es una disposición del Banco Central que es momentánea, que es puntual, que se refiere a algo absolutamente específico y que tiene que ver con en este proceso de crecimiento y reactivación económica que estamos muy fuerte. Ustedes han visto las cifras de toda esta semana, reactivación del consumo, del turismo interno, de las pymes, de la actividad económica. Bueno, es un proceso que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger y que se da en el marco de estar saliendo de la crisis económica de los 4 años del macrismo, de los 2 años de la pandemia y de estar en negociaciones para hacernos cargo de poder resolver la cuestión de la deuda externa tomada durante el gobierno de Mauricio Macri, casi de forma personal por el expresidente Mauricio Macri, y que ha dejado, como lo hemos dicho tantas veces, comprometida a varias generaciones de argentinos. A nosotros nos toca en este momento esta situación puntual de hacer un esfuerzo más, de superar este obstáculo que tiene que ver específicamente y puntualmente con que los viajes al exterior no van a poder ser pagados en cuotas, con las agencias de viajes. Después cada uno verá si paga o no en cuotas su tarjeta o su resumen de tarjeta o cómo financian las diferentes tarjetas de crédito los viajes que se compren en las diferentes agencias. Bueno, lo explicaba claramente Gabriela Cerruti, tenés la opción de acceder a un crédito y financiarte esto con un crédito. Se cree que la gente que tiene estos montos tal vez es un poquito más engorroso y en todo caso, también esto de hacerlo un poco más engorroso, bueno, juega también en favor del turismo en el país. Alguno puede quejarse, pero bueno, esto tampoco vamos a objetar todo, ¿no? Esto hasta sería beneficioso para el turismo local. Eso también, tal cual. A ver, si uno lo quiere magnificar en números y comparar, por ejemplo, ¿de qué está hablando el gobierno cuando limita los viajes al exterior? Porque limita, no prohíbe, limita. Por ejemplo, entre 2017 y 2018, que fue el año de boom, ¿no?, del macrismo, y además había liberación absoluta del mercado de cambios, 18.000 millones de dólares en ese año y medio se fueron por turismo. 18.000 millones de dólares y otros 10.000 millones de dólares se fueron en el último año y medio del macrismo. Es muchísimo dinero en un contexto donde la Argentina no tiene dólares. Estamos hablando de una salida en medio de un contexto, por ejemplo, actual de reactivación económica de 18.000 millones de dólares que no podés. Sí. Claro que, no podés afrontar hoy. Claro que la medida es criticable, ¿no? La podemos criticar, podemos hablar, podemos darle vuelta, que sí o que no. Lo que sí hay que decir es peor no tomar medidas, porque lo que dice la Colo es importante. Durante el gobierno de Mauricio Macri se fueron esos 18.000 millones de dólares. Es verdad, muchos pudieron viajar, vos seguramente viajaste. Yo he viajado, claro, pero ¿qué pasó? Los dólares eran prestados y ahora no solamente no nos prestan, sino tenemos que devolver. Por eso hay que tomar una medida como esta. Claro que no nos gusta, a todos nos gusta ir a Miami, tal vez a todos nos gusta viajar, pero hay que tomar una medida, es como en casa. Yo hoy hablaba también con un compañero de trabajo, le decía, mirá, si tu hijo se queda sin laburo, ¿qué haces vos? ¿Te vas de vacaciones? No, te tenés que poner a laburar. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Claro. Esto no podemos pilfarrar dólares. Y también hay que decir, que la Colo lo aclaró, pero también lo remarco, es que hubo medidas que los bancos puedan acceder al mercado único y libre de cambios que había sido coartada en septiembre. O sea que en el mercado financiero los bancos pueden ir a comprar dólares y también se flexibilizó la importación de bienes de capital. Y estoy mirando el dólar informal
informal y está tranquilo y con una tendencia a la baja. O sea que las medidas están teniendo un efecto positivo en la economía. Esa es la realidad, bueno, hay que de hecho no lo decirlo. hemos hablado hasta ahora, pero el tema del dólar hasta el día 14 de noviembre, el 12 fue el viernes anterior, era un escándalo, fue un escándalo Sí. toda la semana, ¿no? Sí. Y sin embargo vean cómo inmediatamente, esto es así, estoy haciendo una buena lectura, Sí, claro. Inmediatamente dejó de ser tema, ¿no? Evidentemente hay que intentar ver un poquito más allá, ¿no? Todo el tiempo de lo que está pasando, Claro. porque todo tiene que ver con defensa de intereses de los sectores, bueno, que más recursos tienen, cuando exactamente debe ser al revés. Y lo que prometió este gobierno, además, lo que prometió este gobierno para llegar al gobierno era, bueno, trabajar mucho fuertemente por esa igualdad, ¿no? Por hacer que la Argentina sea un poquito más igual, que no se la lleven toda un 10, un 20% o menos, ¿no? Un porcentaje mínimo. Ni A siquiera veces, creo que llegue al 20. a veces se enfrentan los derechos, ¿viste? Pero tienen que ceder muchas veces ante el bien común, ¿no? En este La caso. mayoría, sí. Claro, La en este mayoría. caso también está tu derecho a viajar, tu derecho del pago en cuotas, el derecho de ¿Qué? la defensa al consumidor, pero ¿qué pasa con la República Argentina, con Bueno, el bien ¿qué te común? dice? En ese sentido salió a hablar el Banco Central, ¿no? Bueno, cuando uno habla con el Banco Central, en realidad no es que salió en un comunicado, pero sí cuando hablas con la entidad, la máxima entidad financiera te dice, y mirá, estábamos subsidiando en pesos, claro. En cuotas fijas, un bien Claro. en el Suntuario. exterior. Mira- Entonces, no es justo y para un sector de la sociedad que tiene altos ingresos. Sí, mira, Colo, ¿vos estabas hoy a la mañana en Radio 10? Sí. Ojalá que sí, que lo hayas escuchado, porque yo estaba justo llegando al canal y tuve que apagar la Sí, radio. sí, sí. Me lo perdí. Pablo Dugan ponía un ejemplo, Ah, ¿no? sí, Del el de- relato del caso chino. Ah, Corea. de Corea, De de Corea del El caso Sur. coreano, El caso de Corea del del Sur. caso coreano, Corea del ¿quién Sur. puede discutir hoy que en Corea vos podés ir y comprarte lo que quieras y que el consumo es constante? Pero, ¿vos lo escuchaste completo? Claro, yo estuve Dale, ahí, contanos, participé porque parte. es interesante, ¿no? De la mirada como país, de los esfuerzos, y se habla muy poco de esto, ¿eh? Si no Claro. lo contamos acá en C5N, de los esfuerzos que momentáneamente algunos sectores tal vez tengan que hacer. ¿Para qué? Para que de una vez por todas dejemos de repetir historias y dejemos de subir los porcentajes de pobreza como lo estamos haciendo. Bueno, está ¿qué bueno el decía? ejemplo, Sí. está bueno el ejemplo, yo no lo sabía decir. En realidad, Pablo cita un ejemplo de Damián Regatini, que es un empresario pyme argentino, ¿sí? De medias, acá ha venido mucho. Y entonces, Damián, ¿qué le decía? Que le daba el ejemplo de Corea del Sur. Creemos que esto es aproximadamente hace 30, 40 años, Sí. donde en Corea del Sur tenía este mismo problema, restricción externa, ¿y qué dijo? Limitó por completo el consumo de cualquier tipo de bien que esté evaluado en dólares. Ejemplo, el cigarrillo. Prohibió el consumo de cigarrillos importados. ¿Por qué? Porque no había dólares y había que industrializar Corea del Sur. ¿Para qué? Para que luego, con los años, como ocurre hoy, no tengan más este problema de restricción externa, pueden exportar e importar, ya no necesitas gran demanda de dólares para importar bienes de capital y de insumo porque tu país se industrializó, era el ejemplo que yo le daba. Sí. Y era justamente eso mismo, digamos, cuando vos Sí. avanzás hacia la industrialización pesada, luego demandás No menos duró dólares. eternamente. No Hoy pueden duró comprar lo que quieran. eternamente. Pero además Pero había fue algo- durísima la medida. Algo muy interesante de lo que contaba, que era la mirada en la sociedad Sí. también hacia aquel, que es algo que nosotros no hemos logrado nunca, y yo no digo que, bueno, no digo, entonces no lo voy a decir, pero de esto de la mirada un poco negativa, para que nosotros estamos al revés, acostumbrados a que históricamente y en la dictadura, siempre lo recordamos con Antonio Fernández Llorente, ¿no? Nos mostraban aquella publicidad, y tal vez algunos, los que tienen algunos años más se acuerden, de la silla que se rompía porque era argentina, y en realidad la que venía de afuera era mejor. Estamos acostumbrados Exacto. también, culturalmente hay una mirada tan positiva sobre todo eso que de afuera es mejor, que también es tarea nuestra, de estas generaciones, en algún momento ir cambiándolo. A ver, les va a sonar utópico para las 12 del mediodía, todos seguramente, pero bueno, es nuestra tarea, tiene que La ver con galletita, eso. daba el ejemplo de que también Porque- se sancionaba la compra de galletita Sí, importada. Pero hoy los medios te lo venden como vi aquel que no se puede, que se quiere ir afuera y no puede, va a tener que sacar un crédito. Sí, Dani, lo que a mí Va a me tener que sacar un preocupa... crédito para irse de vacaciones está bueno lo que a vos Miami. decís. Está Alquilar bueno. un auto descapotable y andar con los montos que nos contaba Juan recién, de eso ¿Sabés hablamos. que la gente me escribe, ¿no? Y hay gente que me decía recién, mirá, Juan, estás hablando de viaje a Miami, Brasil, y tenemos casi 6 millones de argentinos que no pusieron el plato de comida arriba de la mesa. Entonces, vos fijate la gran diferencia que tenemos los argentinos, y tenés un partido, una oposición, que publica un comunicado que dice que es inconstitucional una medida defendiendo los viajes al exterior, cuando hay 6 millones de argentinos que no comen. Ahora, lo preocupante, yo digo que
recibieron el voto del 40%. O sea que hay gente que por ahí no entiende de qué se trata una medida y hacia dónde va un país que mira a las mayorías populares y termina votando a su verdugo. Eso es lo que a mí me preocupa en términos personales. Hay gente que no entiende de qué se trata una medida. Por eso está bueno que estemos acá debatiendo y explicándole a la gente de qué se trata. Porque es verdad, le cortamos o le hacemos más difícil para que se vaya la gente a Miami. Pero nos olvidamos de los 6 millones de argentinos que están en la indigencia y otros tantos en la pobreza. 4 de cada 40%. 10. Exacto, 4 de cada 10 no tienen para comer. 4 de cada 10. Y mientras otros tantos, sin tantos recursos, están pudiendo viajar en la República Argentina, entre ellos los jubilados, gracias a que también el mismo gobierno para ese sector decidió poner a disposición un previaje que les devuelva el 70% de ese viaje. Y para el resto, con el previaje, un 50%. ¿Por qué digo esto? Porque nos vamos a Mar del Plata. Allí estamos con Mariela López Brown y se encuentra una agencia de turismo. También es interesante, bueno, ver en este momento qué es lo que pasa con ellos, cómo va a ser la temporada, cómo los afecta, si creen que esto va a incrementar el turismo dentro de nuestro país. Mariela, buenas tardes. Acá Daniela en C5N te saluda.